Bienvenidos y bienvenidas al webinar Genera tu oportunidad sobre acuaponía. En este encuentro virtual estaremos dando el cierre al 2023 para comenzar un nuevo año con 365 nuevas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. Sin muchos más preámbulos, Eduardo, nuestro director, fundador y CEO, abre este nuevo webinar de la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola. Buen día a todos. En este webinar, dos de nuestros queridos estudiantes comparten sus vivencias en el mundo desafiante y apasionante de la acuicultura controlada con acuaponía en sistemas de economía circular. Hoy enfrentamos una realidad crucial. El clima mundial está cambiando y esto genera la necesidad imperante en la producción de alimentos con ambientes controlados y la implementación de prácticas circulares para preservar nuestro entorno y asegurar el bienestar tanto del ambiente como del productor. Los desafíos son inmensos e inevitables, pero la fuerza está en la colaboración, en el trabajo conjunto. Los alumnos encuentran obstáculos, sí, pero también descubren la poderosa red de apoyo que ofrece nuestra comunidad educativa creada a través de nuestra escuela. Aquí el conocimiento se comparte sin egoísmos. Docentes, compañeros de estudio, todos unidos para apoyar e impulsar a aquellos que se arriesgan y ejecutan. No esperamos oportunidades, las creamos. La fundación de nuestra Escuela de Acuicultura radica en ese propósito: crear la oportunidad, educar y facilitar la ejecución exitosa de lo que el alumno aprende. Estudiar y actuar se convierten en el motor de logros tangibles. En este webinar mostraré los puntos claves que queremos destacar durante la presentación. El primer punto es la importancia de ambientes controlados y la economía circular. Es de vital importancia entender que los ambientes controlados y la economía circular son fundamentales para el beneficio tanto del medio ambiente como del productor. Este enfoque contribuye a la sostenibilidad y la producción de alimentos orgánicos sin impactos químicos dañinos. El segundo punto a destacar es el desafío que afrontan los estudiantes al ejecutar, al aprender, y el apoyo incondicional de la Escuela de Acuicultura para que sean exitosos. Veremos los desafíos que enfrentan los alumnos al aprender y ejecutar proyectos sin experiencia previa. Hacemos hincapié en el papel crucial del apoyo brindado por la Escuela de Acuicultura, que actúa como guía para minimizar errores y maximizar el aprendizaje práctico. El tercer punto que queremos destacar es la superación de obstáculos por parte del alumno y el apoyo que le brindan sus propios compañeros de estudio. Nos adentramos en los obstáculos que los alumnos superan y cómo buscan ayuda de los docentes de nuestra escuela, pero en especial de sus compañeros de estudio. Se destaca la valiosa dinámica de apoyo mutuo entre compañeros, donde la ejecución arriesgada por parte del alumno que ejecuta recibe el respaldo solidario y sin egoísmo de parte de sus propios compañeros de estudio. El cuarto y último punto a destacar es la creación por parte del estudiante de su oportunidad mediante estudio y ejecución. Queremos transmitir la idea fundamental de que las oportunidades no se aguardan, sino que se forjan mediante el estudio y la ejecución. La Escuela de Acuicultura se fundó con el propósito específico de enseñar
y ayudar a ejecutar con éxito, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para crear sus propias oportunidades a través del conocimiento y la acción. En resumen, este webinar será una ventana a las experiencias enriquecedoras de dos de nuestros estudiantes, destacando la importancia de los ambientes controlados, la economía circular, el apoyo de la Escuela de Acuicultura y la colaboración entre compañeros para el éxito en el desarrollo de la acuicultura controlada con acuaponía. Esperamos que disfruten de estas dos fascinantes experiencias que brindan una hermosa lección de lucha y esfuerzo por parte del alumno. Bienvenidos a una jornada de aprendizaje, colaboración y acción. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Vamos entonces con el testimonio de Julio. Hola, soy Julio Aguilar. Quisiera compartir mis experiencias con respecto a la escuela. Lo bueno que ha sido hacer el curso. Yo no tenía idea de nada de esto que tiene que ver con la acuaponía ni con la hidroponía. Y les quiero comentar los desafíos que tuve y la ayuda que tuve de parte de los profesores y de compañeros. Cuando empecé el biodigestor, en la primera etapa, lo empecé a hacer con los tanques que recomienda Eduardo. Esos tanques son con suncho, incluso en la pantalla del biodigestor, ahí al costado se ve uno. Los míos eran pequeños, eran 4 tanques que generaban 180 litros de biodigestor. Resulta que tuve mala experiencia con los sunchos, no me funcionaron. Entonces, después de algunas, como nos pasa a todos, frustraciones que queremos hacer las cosas bien y no nos salen, estuve hablando con el profesor y me dio indicaciones de cómo podría mejorar. Como no pude mejorar, empecé a hacerlo de fibra de vidrio. Fue una gran experiencia. Este que está hecho acá, que se ve negro, con la base blanca, es de fibra de vidrio y madera. En esa etapa, aparte de Eduardo, estuve intercambiando también con compañeros de cómo podía hacerlo, qué sería lo mejor. Y también tuve el gusto de poder ayudar en los proyectos de compañeros, Victoria, Orlando, muchos compañeros más que también los pude orientar de lo que había hecho yo, que les podía servir a ellos. Primero en el biodigestor común de tanque y después en el de fibra. Incluso muchos compañeros tomaron ideas para sus proyectos de hacer cosas de fibra de vidrio. La verdad que la experiencia del tanque del biodigestor de fibra de vidrio ha sido muy buena, a pesar de que también en el camino tuve unas fallas que también estuvimos hablando con Eduardo, de cómo podía hacer para mejorarlo. Y dentro de esas fallas que tuve, sirvió porque después de haberle hecho 4 etapas, le hice la quinta etapa que recomienda Eduardo para tener mejor terminado el biol y poder estar más seguro en todo eso. Entonces estoy en ese proceso de que de aquí a poco ya empiece a generarme las sales minerales. Y bueno, en ese momento tuve ayuda de varios compañeros. Después con el invernadero fue otro desafío más porque, como dice acá, el invernadero era un desafío grande. Yo vivo en Miami, el calor extremo es complicadísimo. Entonces estuve hablando con Eduardo, con el profesor, estuve hablando con Jimmy también, estuve hablando con Jorge Santamaría, que es un compañero, pero él tiene un emprendimiento muy grande en México y aparte de eso, él tiene una empresa que hace invernaderos, hizo muchísimo invernadero y también fueron de mucha ayuda. Incluso fue tema de debate en clases con los compañeros de cómo hacerlo. Esta primera malla que se ve ahí verde, la puse y no me funcionó porque pasaba demasiado calor. Estoy hablando de repente de 50 grados abajo del invernadero, 60 grados. Era demasiado calor, entonces la cambié por consejo de los de compañeros y del profesor a malla aluminio para bajar un poco el calor y bueno, ahora sigo probando.
a pesar de que este ha sido el calor más grande de la historia de acá de Estados Unidos, las plantitas van creciendo, que ese fue el otro, el otro desafío grande. Ahí tienen la malla de aluminio. Yo tuve grandes problemas porque, con el invernadero, siguiendo con el invernadero, porque estoy entre casas. Yo vivo en la ciudad, entonces estoy entre casas y no tengo aire y tampoco tengo mucha altura. Como ven ahí, los cables de tensión no me dejan levantar mucho el invernadero, entonces era parte de los desafíos que tenía. Le hice malla cenital, ventanas cenitales para poder hacer que el aire circule. Fueron todas ideas que me dio Eduardo y los compañeros del cursado, así que también ha sido de mucho beneficio esa parte. Después el tema de las plantas, también ha sido un desafío, por lo mismo que estábamos hablando del calor. Ahí entró Maximiliano Manso, que también fue una gran ayuda. Hasta ahora seguimos comunicados con él porque tenemos cosas en común. Empezó con el biodigestor. Cuando yo vi que él tenía un biodigestor de 180 litros y también le daba de comer alimentos Forsus a su biodigestor, como yo, que el Forsus son las horas de la comida, eh, se licúan y se procesan, pero entonces yo quise saber cómo él lo estaba alimentando, porque una de las fallas que yo tuve fue meterle demasiada comida por, por cosas que se ven en el cursado y lo hacen dudar a uno de lo que contienen las cáscaras de las verduras y de las frutas, contienen mucha agua, entonces por eso podía ser que necesitara más alimento, entonces no estaba alimentándolo bien. Y bueno, y lo contacté a él, a Maximiliano, y fue una gran ayuda. Él me dio un empujón bárbaro diciéndome cómo hacía él para darle de comer. Él tiene un emprendimiento muy lindo y me mostró su emprendimiento. Estuvimos hablando de cómo poder mejorar lo que yo estaba haciendo. También cuando fue el momento de las plantas, él me ayudó, igual que Jimmy, en el tema de las plantas, para poder empezar a tener mis primeras plantas, que todavía estoy luchando con eso ahora. Me han dado ideas de cómo manejar el sistema. Estoy, por ejemplo, le puse aluminio, que fue una cosa que me dijo Eduardo, de forrarlo con una insulación especial que es muy buena para protegerlo, pero a su vez también yo vi por otro lado y estaba hablando con Jimmy de poner piedras adentro de los caños para que, a pesar de que ese NFT, esas piedras van a refrescar el agua y va a funcionar mejor todo el tema. Estoy en esa etapa y realmente me siento contento, a pesar de que yo necesitaría en mi pensamiento más capacitación. De a poco la estoy logrando, porque como no conozco nada de planta, del sistema, de las plagas, de todas esas cosas, tuve que reforzar toda esa parte y ellos me ayudaron bastante y me están ayudando hasta ahora. Así que realmente estoy contento y agradecido por la escuela, por todo lo que me ha brindado y sobre todo por los conocimientos de otras personas que aportan a uno, ¿no? Y lo enriquecen muchísimo. Y bueno, le agradezco a Dios por eso, por poder tener cómo enfrentar una cosa tan linda que es la acuaponía y la hidroponía, que yo quiero hacer con muchas ganas. Tengo mucha necesidad de hacerlo, necesito cambiar de vida y estar más tranquilo, y creo que eso me lo va a poder todo el tema del sistema acuapónico o hidropónico. Así que bueno, les agradezco y que sigan así tratando de ayudar a la gente. Muchas gracias, Julio. Trabajamos a diario con ese objetivo y estamos seguros que vos vas a lograr los tuyos por la manera en que encarás cada uno de los proyectos y sobre todo con este, ¿no? Con la pasión con la que lo estás encarando. Así que muchos éxitos. Ahora, si les parece, nos vamos a adentrar un poco en la experiencia que ha tenido también un alumno egresado, Hernán. Bienvenido, Hernán. Hola, mi nombre es Hernán Herar, vivo en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, Argentina, de profesión kinesiólogo, pero me dedico al comercio. Comencé por el 2020, efecto pandemia, donde tuve tiempo para ver videos. Ahí conocí lo que fue la hidroponía y empecé con un modelo que copié de Tinder, al cual lo realicé en un departamento que por suerte era grande y tenía espacio,
me llevé las herramientas y comenzamos a construir con mi novia un sistema donde queríamos tener nuestras hortalizas y en este sistema lo trabajé con una bomba periférica exagerada, con unos caños enormes, les puse ruedita al sistema, cuando llovía lo entraba al quincho, cuando había sol lo sacaba, no tenía idea de que las plantas pasaban por un estrés, por ejemplo la rúcula, que se puso re amarga, empecé a entender de plantas en ese momento y vi que era todo un mundo que desconocía, nunca tuve ni siquiera una planta ornamental. En estos comienzos fue donde empecé a experimentar un poquito con esto de plagas, de la temperatura de las plantas, de cómo germinar, que fue todo un desafío. Entonces, indagando un poco más, empecé a escuchar un poco de esto de aquaponia, y no sabía en qué consistía, pero veía que era de peces y dije, no, ¿para qué me voy a complicar más la vida si demasiado lo tengo complicado con las plantas? Pero de pronto encontré un video de un tal Eduardo Catania. Comencé mis estudios con Eduardo, en la escuela de Eduardo, allá por el 2020. Recuerdo haber visto un video de él previamente donde vi el número de teléfono y le escribí, porque la propuesta de él me pareció muy interesante. Hablaba de un sistema de planta, peces, eh, energía, fertilizante orgánico, me pareció súper interesante, entonces le escribí. Le escribí y me sorprendió una mañana que me llamó personalmente y que no me lo esperaba, me dijo quién era, se presentó correctamente y me dijo, vas a aprender de química, vas a aprender de física, vas a aprender de hidráulica, vas a aprender de botánica. Me resultó súper interesante y algo que tiene la palabra de Eduardo es que te motiva, entonces, genial, le digo, sí, me anoto, démosle para adelante. Y fue ahí que hice el cursado en la escuela de Eduardo, nunca me perdí una clase, siempre participé en todas, me gustaba hacer la tarea, me gustaba indagar, eh, me gusta la modalidad, bueno, en ese momento era todo online, y pude hacerme una escapada en un momento pandémico donde se podía salir para las instalaciones de Eduardo, me motivé más aún al ver los resultados. Palabras claves para el inicio en un sistema acuapónico: planificación. Es muy importante. Prueba y error. Probar en cosas que no sean caras, que podamos descartar para ver si realmente funcionan, ya que hay que rebuscársela mucho porque no se encuentran los conectores, por ejemplo, ideales, etcétera. Y estos dos últimos puntos, confiar en la palabra de Eduardo y entender la simbiosis entre peces y plantas. Súper importante en cuanto a mi experiencia. Confiar en lo que dice Eduardo. Como bien dice Eduardo, no escuchemos a los amigos que llegan y nos dicen, no, pero tiene razón. He cometido esos errores y he terminado haciendo las cosas como lo decía Eduardo. Háganle caso a Eduardo, que sí sabe lo que hace. Entender la simbiosis entre peces y plantas es importantísimo porque al entender esta simbiosis podemos hacer este sistema con cualquier cosa. Todo sirve, como bien dice Eduardo, todo sirve. Entonces, si entendemos la simbiosis, podemos lograr cosas maravillosas. Planificación. Proyecto Vieites es un proyecto de traspatio que cuenta con 200 metros cuadrados, no todos funcionales, porque se encuentra en una zona urbanizada, donde hay muchas edificaciones que hacen sombra, entonces no todos los rincones son productivos. Consta de 4 tanques de 1000 litros cada uno, con una producción inicial de 1500 plantas de hoja, un biodigestor anaeróbico para la producción de biol y una producción de peces mixta, combinación de pacú y tilapia.
Se decidió el pacú porque es un pez muy conocido y de muy buen valor en lo que es mi zona, y la tilapia por la independencia que tiene uno en su reproducción, por la calidad de carne que tiene y la facilidad que es de llevar esta especie adelante en un sistema como esto, acuapónico, y se soporta todos los errores del alumno. En cuanto a lo que es espacio físico, se extendió bastante el proyecto por el hecho de que había que levantar muros, sacar árboles, lamentablemente. En cuanto a la construcción, tuvimos que levantar muros, nivelar el piso, hacer plateas, y llevó más tiempo de lo que pensábamos. Entonces, con todo ese tiempo que nos llevó, me decidí adelantar y compré mis 50 primeros individuos de tilapia y empecé a criarlas en el departamento donde vivía. En experimentación, cuando llegaron las tilapias, no tenía el agua preparada. Le comenté a Eduardo. Eduardo me dijo, ¿cómo no va a tener el agua preparada? No sabía nada, nunca tuve un pez en mi vida. Así que bueno, llegaron 50 tilapias, los puse dentro de una pecera y empezó la aventura. Empecé a cuidarlas como oro, a entender cómo darles de comer, a ver el color del agua, su comportamiento, cómo cambian de colores ellas, cómo pelean, cómo hacen nido, cómo se reproducen. La reproducción me llevó a tener que buscar lugares extras para poner tanques más grandes, y se hizo algo muy grande. Entonces tuve que venir del departamento al proyecto y empezar a improvisar sistemas donde por lo menos tengan aireación. Sería una pecera grande con las tilapias adentro. Empecé a hacer las primeras pruebas, los primeros sistemas con tanque BIM, con una aireación escasa, y una cosa lleva a la otra. Empecé a encarar lo que es el frío, a prepararme para enfrentar el invierno con calefactores. Eh, Empecé a trabajar con algas hechas con media sombra, porque por la experiencia de pecera vi que necesitaban lugar para esconderse. Eh, Empecé a entender qué causa el amonio dentro de una pecera. Tuve mortandades, tuve resultados maravillosos. En un tanque de 200 litros saqué 3 kilos 800 con 150 litros de agua, es decir, que ya estaba trabajando densidades muy buenas, sin filtración alguna, solo con recambio de agua. Con la llegada del invierno, tuve que construir una carpita a uno de los tanques y empezaron las pruebas para ver cómo me iba con el frío. Ese invierno fue más frío que cualquier otro y tuve una temperatura aproximadamente de 17 grados, entonces los peces tuvieron un buen pasar. Estuve muy contento con la llegada del calor. Empecé a armar el sistema improvisado, armé un sistema conectado a ellas sin filtro, sin ningún filtro. El único filtro que tenía era el filtro biológico o el sistema aeróbico con tapitas para bacterias, y ahí están los resultados. Sin filtración tuve unas plantas espectaculares, unas raíces sanas, un poco sucias, sí, pero unas raíces sanas. En fin, la única carencia fue de hierro, que lo tuve que agregar como quelato de hierro al agua, pero los resultados fueron buenísimos. Los desafíos a veces nos bajonean, pero bueno, después hay resultados mucho más satisfactorios, entonces vale la pena los desafíos, vale la pena. Tuve grandes desafíos en cuanto a temperatura, llegaron las primeras enfermedades, no tenía mucha información en cuanto a enfermedades. Es por eso que en la escuela de Eduardo en este momento estoy haciendo un reciclaje
que me permite aprender más por las actualizaciones que tienen, y porque ahora tienen mucha parte de patologías, incluso de faena del pez, que no estaba todavía desarrollado en ese momento cuando yo cursé, pero como se van actualizando todo el tiempo y tienen otros profesionales que lo están apoyando, entonces decidí hacer un reciclaje y estoy todavía participando de las clases de Eduardo. Tuve dificultades para conseguir los materiales porque en este país no se consigue todo, es muy complicado. Tuve que aprender a usar herramientas como es la pistola de calor para soldar materiales. Diseñé el invernadero, tuve que transmitir eso de que estaba en mi cabeza porque no sé bien dibujarlo, hasta que conseguí a una persona muy capacitada para hacer los invernaderos. Y bueno, ese sería el punto mano de obra para la construcción, que en este sitio es muy difícil encontrar a alguien que se dedique al armado de invernaderos. Creo que ese fue uno de los desafíos más grandes de todo lo que he hecho. El comienzo de la construcción, la planificación original fue cambiando con el tiempo y la experiencia. Cambié 3 veces el lugar de los tanques. La primera vez lo cambié por que no me daba la altura de las torres de intercambio gaseoso. La segunda vez, el segundo cambio no me convenía porque había mucha correntada de viento y sombra, entonces tenía bajas temperaturas. A la vez iba poniendo tanques en distintos sitios del invernadero para ver qué diferencia de temperatura lograba, hasta que encontré el sitio final, donde tuve 3 grados más, a diferencia del lugar anterior donde se encontraban los tanques. Con la llegada del tanque, compré un tanque para experimentar lo que es el bioflop. El tanque debía ser de 4 metros de diámetro, terminó siendo de 5 metros y medio por error, y me robó mucho espacio para la producción de hortalizas. Bueno, eso fue otro desafío, armar este tanque, que tampoco había mucha información. Y bueno, armado ya el tanque, sí, se hace muy difícil, como bien decía Eduardo, es difícil pescarlo, es difícil controlarlo, así que ahí hay otra cosa, como bien decía Eduardo, un tanque grande no es fácil de controlar, y acá tengo la experiencia. Sí, es verdad, no es fácil de controlar. Siguiendo con lo de construcción, me gusta ser prolijo. En mi sistema no hay goteras. Si hay goteras, se resuelven de forma inmediata. Intento reciclar lo que pueda, aunque reciclar lleva tiempo, pero en lo que se pueda reciclar, mejor para disminuir los costos. En cuanto a experiencia con el cultivo, hay palabras claves como constancia. En esto hay que ser constante, no hay que dejarse. Donde pasa un tiempo uno ya se desmotiva y deja todo por la mitad, pero si uno le sigue con la constancia y sigue dándole el día a día, ve resultados y uno empieza a engancharse. Trabajar con seres vivos es hermoso, es diferente y te da ánimos, te llena. Hay que tener cierta disciplina para la alimentación, para los riegos si no están automatizados. Son seres vivos, se estresan. En cuanto a control, aprender el control en cuanto a la calidad de agua, físicas como químicas, debemos entender la química del agua a través de los controles, y después uno ya con ver el color del agua ya se da cuenta de qué está hablando, ¿no? Si los peces van a estar bien o no. Cuando uno ve el agua color ámbar y los peces comen y si están agitados, uno entiende que están bien. Siempre digo, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Hay que hacer mediciones en el agua. Uno arranca haciendo mediciones una vez a la semana, después termina una vez al mes, pero en fin, son mediciones. Hay que amigarse con esto. No hay que desistir. Volviendo a hablar de la germinación, lo que es germinación, tuvimos el problema de la etiolación, entender en qué momento darle luz,
cuánta humedad, llevó su tiempo, pero ahora lo estamos haciendo de una forma excelente, así que estamos muy contentos. No hay que dejar los estudios, hay que estudiar, hay que investigar. Si uno va a trabajar con tomates, hay que entender todo el tomate. Si vamos a trabajar con lechugas, hay que entender todo. Hay que saber todo de ellas, los requerimientos, los riegos, temperatura, qué les agrada, qué las estresa. Hay que informarse mucho, hay que leer. En cuanto a los peces, dependiendo la especie que uno va a trabajar, lo mismo. Estudiarlos, conocer su anatomía, sus patologías, saber qué condiciones del agua son favorables, qué temperaturas, etcétera. Realizar biometrías para saber cuánta alimentación, para no malgastar plata y para no desequilibrar el estado del agua. Y si seguimos hablando de experiencia, toda esta experiencia me ha hecho crecer como persona, me ha hecho entender de qué se trata todo esto, de los seres vivos como los vegetales, que yo nunca le prestaba interés. La verdad que me llevó a entender muchas cosas, a cómo funciona la naturaleza. Estos sistemas se tratan de retirar una porción de la naturaleza y replicarla sin dañar la naturaleza. Es maravilloso. Esto nos da un producto excelente. Entender qué necesita la planta y qué necesita el pez para que tengan una buena producción de carne en el caso del pez y un buen fruto en el caso de la planta, también me hizo entender de qué alimentación estaba llevando yo, qué es lo que necesito yo para también estar bien. Entonces, lo dejé de ver tanto como negocio, lo vi más como una necesidad. Hoy por hoy, todo lo que estoy produciendo lo estamos consumiendo. Consumo sano y sé la procedencia. Eso es súper importante. Mi pasar por la escuela de Eduardo me cambió muchos aspectos. Me hizo muy conocedor y estoy muy contento. Me gusta mucho, me gusta cómo lo explica Eduardo las cosas. Eduardo tiene esa facilidad de contarte, de explicarte con cualquier cosa, sentado desde la casa. Uno puede entender de cómo construir todo esto desde una pantalla. La verdad que creí que no lo iba a lograr, pero con la constancia y gracias a las explicaciones de Eduardo, entendí todo. Eduardo tiene eso, de que te cuenta las cosas tan sencillas que uno las entiende, las pone en práctica y después, cuando ve el crecimiento, está cada vez más agradecido con Eduardo. Estoy muy contento con la cursada, con la escuela de Eduardo, y los invito a todos a que puedan realizar sus estudios. Saludos. Gracias a ambos y quiero agradecerles a todos, además por estar presentes aquí en este webinar y acompañarnos como en cada una de las iniciativas que realizamos a través de nuestras redes. Quiero destacar el compromiso, la pasión, la buena predisposición y la paciencia de Hernán y de Julio en cada uno de los proyectos que realizan en diferentes partes del mundo, pero siempre con la llamita acuapónica y emprendedora encendida. Siempre es un placer escucharlos. Muchísimas gracias. Ya despidiéndonos e invitándolos a que nos dejen sus comentarios, aprovecho también para contarles que en nuestras capacitaciones no requerimos ningún nivel, ni estudio, ni título académico, como tampoco tener ni grandes espacios disponibles ni dispositivos para realizar sus proyectos. Lo que nosotros realizamos a través de la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola es replicar lo que pasa en nuestros ecosistemas, en la naturaleza, en la vida diaria en nuestro planeta, si es que lo seguimos cuidando, y para ello es que insistimos con estos tipos de cultivo dentro de las economías circulares. Lo que nosotros buscamos a través de las capacitaciones, como les decía recién, es reproducir
lo que pasa en nuestro planeta en distintas escalas. Así que no importa si tenemos grandes o pequeños terrenos, un balcón, una cocina, una habitación. La idea es aprender a razonar debajo del agua para encontrar cómo reproducir lo que pasa en nuestro planeta en ese espacio que nosotros tenemos. Y es por eso que a través de nuestras capacitaciones y de los distintos encuentros de las redes sociales, los invitamos a seguir razonando debajo del agua próximamente. Felicidades, muchísimas gracias Hernán, Julio y Eduardo. Que terminen muy bien este año y que pasen hermosas fiestas. Hasta luego. Gracias. Genera tu oportunidad, no la esperes. Los invitamos a participar del nuevo Diplomado Internacional de Economía Circular, Acuicultura con Acuaponía, que comienza el próximo sábado 20 de enero del 2024. Cualquier duda o consulta, por favor, nos contacta a través de nuestras redes. Muchas gracias, los esperamos.